Bueno, vamos a estudiar la logaritmación. La logaritmación es una operación entre dos números reales, a y b, llamados base y argumento respectivamente. Es decir, mi a es la base y el b es el argumento, que se define como logaritmo en base a de b me va a devolver c. Esto quiere decir que un logaritmo siempre me va a dar el exponente. Por eso yo lo puedo escribir de esta otra manera. Puedo pasar de tener esta definición a escribirla de esta forma. O sea, a elevado a mi resultado me va a dar mi argumento. O sea, la base elevado a c me va a dar el argumento. Lo que tengo que tener en cuenta es que cuando trabajo con logaritmos, el a siempre tiene que ser un número mayor que 0, el a no puede ser 1 y la b tiene que ser mayor a 0. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de cómo resolver un logaritmo. Para poder resolver el logaritmo, yo tengo que tener en cuenta la definición que trabajamos recién. O sea, el logaritmo en base a de b es igual a c, que lo puedo escribir como a la c igual a b. Entonces, tomo mi logaritmo y lo igualo a c. Y utilizo la definición, que en este caso me está diciendo que a mi base la voy a elevar a mi resultado. O sea, 2 a la c me tiene que dar el resultado 8. Entonces yo de acá me fijo a qué número tendría que elevar el 2 para que me dé 8. Y para este caso en particular, la c vale 3. Porque 2 a la 3 me da el resultado 8. Lo mismo con el otro logaritmo que tengo acá, logaritmo en base 2 de un cuarto. Lo igualo a c y lo transformo en una potencia. 2 a la c es igual a un cuarto. Entonces me vuelvo a preguntar exactamente lo mismo. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé un cuarto? En este caso, siempre que yo tengo una fracción, me conviene, o mejor dicho, lo escribo de manera negativa. O sea, miro el 4, 2 a la 2 me va a dar 4, pero como mi exponente es negativo, eso invierte la fracción. Por eso c va a ser menos 2, para poder invertir esa fracción. Bueno, existen dos logaritmos cuya notación es especial, ¿sí? O sea, su forma de escritura. Tenemos el logaritmo decimal, donde su base es 10 y siempre se simboliza el logaritmo en base 10 de b, ¿sí? Directamente lo puedo encontrar como logaritmo de b. O sea, siempre que yo me encuentre con el logaritmo, con el argumento, siempre tengo que recordar que la base va a ser base 10, ¿sí? Otro logaritmo que tenemos es que se conoce como logaritmo natural, donde su base es el número irracional e y se simboliza como el logaritmo en base e de b. Siempre que yo me encuentre con esto, ¿sí? Naturalmente lo voy a encontrar siempre escrito como logaritmo natural de b, sin escribir la abreviatura de logaritmo, o sea, el log. Siempre que yo quiera decir que estoy trabajando en base E, voy a encontrar el logaritmo natural de B. Bueno, lo que vamos a ver ahora son varias propiedades del logaritmo. La primera propiedad es la que dice que el logaritmo en base a de 1 siempre me da el resultado 0. Por ejemplo, tengo el logaritmo en base 3 de 1, ¿sí? Si yo lo pienso por la definición, yo a esto lo tendría que igualar a c. Entonces me va a quedar que 3 a la c me tendría que dar 1, ¿sí? Entonces la c, ¿cuánto va a valer? 0, porque 3 a la 0 me da de resultado 1. Lo mismo pasa con el logaritmo natural de 1. Recordemos que si no tiene, cuando está escrito de esta manera, tiene la base e. Entonces, me quedaría c, e a la c me tiene que dar 1. Entonces la c tiene que valer 0, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga argumento 1, mi resultado va a ser 0. Siempre. Bueno, segunda propiedad.
el logaritmo en base a de a es igual a 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tener el mismo argumento, la misma base que argumento. Entonces, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 20 de 20. Esto si lo igualo a c, me va a quedar que 20 a la c es 20. Entonces, en este caso, para que me dé, ¿sí?, la c tendría que valer 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con este, que tengo el logaritmo de 10. Recordemos que la base de este logaritmo, cuando no tiene base, siempre es 10. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 10 a la c es 10. Exactamente lo mismo que en el anterior, me queda que c vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que yo tengo la misma base que argumento, el resultado va a ser 1. Siempre en cualquier logaritmo. Propiedad número 3. Si yo tengo el logaritmo en base a de una multiplicación, se puede separar el logaritmo en una suma. O sea, el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 por 16 lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo en base 2 de 8, cuando lo resuelvo, me da el resultado 3, más el logaritmo en base 2 de 16, cuando lo resuelvo, me da el resultado 4. O sea que esto en total da 7. Otro ejemplo, el logaritmo en base 3 de 3 por 9, me va a quedar el logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 9. Si resuelvo este logaritmo, por la propiedad anterior que vimos, nos queda que vale 1 más el logaritmo en base 3 de 9 me da como resultado 2 utilizando la propiedad de la definición del logaritmo. Entonces me queda de resultado 3. Bueno, siguiendo con las propiedades, la cuarta sería el logaritmo en base a de x dividido a y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una división, puedo separar en dos logaritmos que se estén restando. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 5 de 625 dividido en 5, lo puedo escribir como el logaritmo en base 5 de 625 menos el logaritmo en base 5 de 5. En este primer logaritmo voy a tener de resultado 4. Menos, en este segundo logaritmo, como vimos en la propiedad anterior, la 2, sabemos que nuestro resultado va a ser 1. Entonces me queda que 4 menos 1 es 3. Y eso es lo que me queda de resultado el primer ejemplo que vimos. En el segundo ejemplo tenemos el logaritmo en base 2 de 1/8. Esta es otra manera de escribir una división, como una fracción. Entonces, tengo que tener en cuenta que esta barrita, ¿sí?, va a ser nuestra división. Entonces, lo voy a poder escribir como logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cómo me va a quedar esto? El logaritmo en base 2 de 1, por la primera propiedad, siempre da el resultado 0, menos el logaritmo en base 2 de 8 siempre nos da de resultado 3. Entonces me queda menos 3 de resultado. Quinta propiedad. El logaritmo en base a de b elevado a la c, o sea, mi argumento está elevado a un cierto número, es lo mismo que decir que c por el logaritmo en base a de b. ¿Qué significa? Que si yo tengo un exponente, este exponente va a bajar multiplicando al logaritmo, siempre y cuando el exponente esté sobre el argumento. Por ejemplo, tengo el logaritmo en base 2 de 2 a la 7
Este 7 que yo tengo acá va a bajar multiplicando el logaritmo. Así que me va a quedar 7 por el logaritmo en base 2 de 2. Por la propiedad 2, sabemos que esta nos da de resultado 1. Me queda 7 por 1, ya que el resultado es 7. Y acá tenemos un ejemplo que tiene una raíz. Para este tipo de casos, lo que nos conviene siempre es escribir nuestra raíz como un exponente fraccionario. Entonces me quedaría el logaritmo en base 5 de 5, y para escribir el exponente fraccionario voy a escribir en el numerador de la fracción el exponente, que es el 7, y en el denominador voy a escribir el índice, que es 4. Y ahora que ya lo tengo como escrito como un exponente fraccionario, esto lo paso multiplicando, usando la propiedad que vimos recién. Entonces me queda 7 cuartos por el logaritmo en base 5 de 5. Por la propiedad número 2, sabemos que esto nos da el resultado 1. Entonces nos queda 7 cuartos por 1, que esto da como resultado 7 cuartos. Bueno, para calcular logaritmo donde el argumento no es potencia de la base, se utiliza una propiedad llamada cambio de base. El cambio de base se puede expresar de la siguiente manera. Si yo tengo logaritmo en base a de b, lo puedo escribir como el logaritmo de b, o sea, el logaritmo del argumento, dividido al logaritmo de la base. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en vez de utilizar una base, directamente paso a utilizar la base 10, porque justamente la base 10 es la que utiliza la calculadora, ¿sí? La que la calculadora me puede resolver. Eso no significa que no lo pueda cambiar otra base. Sí, se puede cambiar otra base, siempre y cuando podamos resolverlo de manera a mano, ¿sí? Pero siempre nos conviene cambiarlo a la base 10 por el solo hecho de que la calculadora nos va a simplificar todos estos cálculos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Esto sería como decir, bueno, lo igualo a c. 2 a la c es igual a 3. ¿Qué sucede? Yo no puedo encontrar un exponente al cual pueda elevar el 2 y me dé el 3. Por esto es que yo necesito utilizar el cambio de base. Entonces, lo que hacemos es trabajar esto con el cambio de base. Me queda el logaritmo de 3, ¿sí? Recuerden que es el logaritmo del argumento, dividido al logaritmo de la base. Y esto lo puedo hacer en la calculadora, ¿sí? Escribo el logaritmo de 3 dividido al logaritmo de 2. Y esto me va a dar como resultado aproximadamente 1,585. Lo mismo puede suceder con el logaritmo natural. Si yo tengo el logaritmo natural en base 1/4 de 7, yo esto no lo puedo resolver, porque acá en realidad sería base e, ¿sí? Que no lo podría elevar. O sea, sí lo puedo elevar, pero no le voy a encontrar la solución rápidamente. Entonces lo que hacemos es hacer un cambio de base para poder trabajar con la calculadora. ¿Cómo me va a quedar? De la misma forma. El logaritmo natural del argumento dividido al logaritmo natural de 1/4, o sea, de la base. En la calculadora tenemos tanto logaritmo en base 10 y tenemos el logaritmo natural, ¿sí? Cuando ponemos logaritmo natural de 7 dividido al logaritmo natural de 1/4, esto me da como resultado aproximadamente menos 1,404. Bueno, tengamos en cuenta que todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, bueno, como hemos visto en algunos ejemplos, todas estas propiedades se pueden utilizar en el logaritmo natural. No solamente son para los logaritmos comunes, ¿sí? Sino que también los puedo utilizar en los logaritmos naturales.